Entonces, chicos, el día de hoy vamos a darle continuidad a nuestra clase de nuestro diplomado Trastornos en el Desarrollo y vamos a tocar un tema que deriva de todo el proceso que hemos venido adelantando sobre trastornos del neurodesarrollo. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de las alteraciones. ¿Por qué? Porque en muchos casos las alteraciones se pueden confundir con los trastornos. O también puede ser que hemos conversado acerca de alteraciones en el desarrollo y muchos quizás no conocen este tema de alteraciones, ¿vale? Voy a empezar a compartir mi pantalla. Entonces, identificación y manejo de trastornos cognitivos y del aprendizaje en un contexto escolar, ¿vale? Entonces, chicos, para hablar de alteraciones tenemos que en primera instancia saber qué son los procesos cognitivos. En el desarrollo de este diplomado hemos venido hablando acerca de cuando una persona tiene algún tipo de trastorno cognitivo, en este caso también alteración, puede que esté comprometido algún proceso cognitivo, ¿vale? Pero, ¿qué es esto de los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos son las funciones mentales que nos permiten adquirir, procesar, almacenar y utilizar la información. Son fundamentales para el aprendizaje, ¿verdad? Para la resolución de los problemas y la toma de decisiones. ¿Vale? Entonces, ¿a qué nos ayudan los procesos cognitivos? Es claro, los procesos cognitivos nos ayudan a nosotros a aprender, a solucionar problemas, a tomar decisiones. ¿A través de qué? Del procesamiento y almacenamiento de la información. Pero, ¿cuáles son entonces estos procesos cognitivos? Dentro de los procesos cognitivos tenemos la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, pensamiento, aprendizaje y claramente las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las fases de nuestro primer proceso cognitivo? Dentro de las fases del proceso cognitivo tenemos entonces la detección, la traducción, la transmisión y la interpretación. 4 fases, ¿vale? Que van en este mismo orden precisamente. ¿Qué es esto de la detección? La primera fase. La detección en la percepción no es más que el proceso inicial, el primer paso, mediante el cual nuestros órganos sensoriales identificarán la presencia de este estímulo que está obviamente en nuestro entorno y es el primer paso en el procesamiento de la información. Nada ocurre si usted no detecta este estímulo, ¿verdad? Entonces es nuestra primera fase dentro de la percepción. ¿Cómo funciona? A través de la estimulación, es decir, un estímulo externo, que le llamamos estímulo, luz, sonido, color, etcétera. Cualquier estímulo con el que usted se encuentre en el medio. Activará en nosotros
un receptor sensorial. Es lo que primero ocurre. Entonces, usted está en su contexto, cualquier lugar en el que usted se encuentre, llega un estímulo por nuestros diferentes órganos sensoriales, llámese vista, oído, gusto, etc. En primera instancia, a través de la estimulación que activa ese receptor sensorial. Luego, entonces, a través de la transducción, los receptores convierten el estímulo en señales eléctricas. Dichas señales van a ir a nuestro cerebro para el procesamiento de dicha información. Miren lo maravilloso que es nuestro cerebro. Entonces, está el proceso de envío de la señal de este estímulo que viaja por nuestra mente para su correcto procesamiento. Algunos de los ejemplos: la visión, la audición, el olfato y el tacto. A través de la visión, los conos y bastones en la retina detectan la luz. Si hay claramente alguna alteración en los conos o bastones de nuestros ojitos, claramente usted no va a poder detectar dicho estímulo. En la audición, las células ciliadas del oído van a detectar las vibraciones sonoras. Vibraciones sonoras, llámese habla, es decir, que usted esté escuchando a alguien que le esté hablando, que usted esté escuchando una música, que usted esté escuchando un sonido, cualquier tipo de sonido. A través de las células ciliadas que usted detecta dicho sonido. A través de las vibraciones. El olfato, los quimiorreceptores en la nariz detectan las moléculas en el aire. En el tacto, los mecanorreceptores en la piel detectan la presión, la temperatura y el dolor. Entonces, miren, la detección de dicho estímulo es esencial, porque sin ella claramente no podíamos percibir ni responder al mundo que nos rodea. Una persona que tiene algún tipo de alteración en los diferentes sistemas que tenemos de visión, de audición, de olfato. Y miren que aquí nos está diciendo quiénes son los encargados de acuerdo a lo que nosotros percibamos del entorno. En la visión, los conos y los bastones son los indicados. En la audición, las células ciliadas son los indicados para la recepción de estos estímulos. El olfato, por medio del olfato, quienes actúan son los quimiorreceptores y en el tacto los mecanorreceptores. Entonces, de pronto, usted es médico y usted sabe que si existe alguna alteración en alguna de estas 4 partes, va a haber una situación ahí comprometida de nuestro órgano. Por ende, no vamos a poder detectar los estímulos externos de manera correcta. Y no se va a hacer de manera correcta todo el procesamiento desde primera instancia. En la traducción tenemos entonces
es la percepción del proceso mediante el cual los receptores sensoriales convierten los estímulos físicos del entorno ya en señales eléctricas, que el sistema nervioso puede interpretar. Ejemplo, en la visión, ¿quiénes actúan? La célula fotorreceptora, los bastones y los conos convierten la luz en señales eléctricas. Es decir, en señales que el cerebro pueda procesar. En la audición, las células ciliadas en el oído interno transforman las ondas sonoras en impulsos nerviosos. En el tacto, los mecanorreceptores de la piel detectan presión o temperatura y la convierten también en señales eléctricas. En el olfato y el gusto, los quimiorreceptores convierten moléculas en señales neuronales que interpretamos como olores o sabor. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede estar, una persona puede estar en cualquier contexto, cualquier lugar, pero si no se percató del estímulo, no se va a hacer el procesamiento de la información. Nosotros a lo largo del día recibimos millones de estímulos, pero no a todos les prestamos atención, porque imagínense, en nuestro cerebro le prestará atención a todos los estímulos de usted. Esto sería agotador, ¿vale? Buenos días, Fabián, ¿cómo estás? Este proceso es clave porque permite que el cerebro reciba e interprete la información del mundo exterior, claramente. En un tercer momento, la interpretación en la percepción. Ya entonces recibimos el estímulo, se enviaron las señales eléctricas al cerebro. Ya en este momento de interpretación es el proceso mediante el cual el cerebro organiza y da significado a esta información que se percibe a través de los órganos sensoriales anteriormente descritos, transformándolos en experiencias conscientes. ¿Cuáles son los factores que va a incluir dicha interpretación? La experiencia y el aprendizaje, ejemplo, reconocer los rostros familiares, el contexto, ejemplo, una sombra puede parecer una persona en la oscuridad, las expectativas y la cultura, ejemplo, ver figuras en las nubes según nuestra imaginación, nuestros estados emocionales cuando estamos asustados podemos malinterpretar ruido. Y aquí vamos a detectar un ejemplo. Dos personas pueden ver la misma imagen abstracta, pero una puede interpretar que es un rostro y otra puede ver un animal, dependiendo de su experiencia y su percepción individual. La interpretación va a ser clave para este proceso. ¿Por qué? Porque nos va a permitir comprender el mundo, pero también puede llevarnos a ilusiones o errores perceptivos. ¿Qué quiere decir esto? La interpretación es subjetiva. Lo que para mí puede ser un ave, para otra persona puede ser un ovni, una nube. Es decir, la interpretación va a depender de su contexto cultural, ¿verdad? De su familiaridad, de cómo usted se ha criado, incluso de su estado anímico. Usted probablemente son las 12 de la noche, las 1 de la mañana,
¿verdad? Y escucho un ruido X. Muchas personas pudieran interpretar, por ejemplo, que se trata de un animal, un gato, un perro, de acuerdo si tienen un animal en sus casas. Pero muy probablemente otra persona va a interpretar este estímulo, se metieron los ladrones a la casa. Es decir, la interpretación es subjetiva de acuerdo a cada persona. ¿Vale? Por otro lado, tenemos la transmisión. En la transmisión, más que todo, ya este cuarto momento de nuestro proceso, el proceso mediante el cual las señales eléctricas generadas durante la transducción viajan a través del sistema nervioso hasta el cerebro para ser interpretadas. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir en dicha transmisión? Después de que los receptores sensoriales conviertan un estímulo en una señal eléctrica, estas neuronas sensoriales llevan la señal desde los órganos sensoriales, ojo, piel, oído, etcétera, hacia el sistema nervioso central. Estas vías nerviosas específicas, como el nervio óptico en la visión o el nervio auditivo en la audición, transportan información a áreas como tal especializadas en el cerebro. Y el cerebro lo que va a hacer es interpretar estas señales que le llegan a él, transformándolas en una experiencia consciente, como ver, como los diferentes colores, oír sonido o sentir textura. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Una persona que es daltónica, todos saben que es daltónica, si no saben me pregunto, va a percibir los colores de igual manera o diferente a los demás. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo va a ser su percepción de los colores? ¿Cómo creen? Recuerden que una persona daltónica se les dificulta distinguir los colores. Por ejemplo, se les va a dificultar entre el rojo y el verde, por ejemplo, entre el azul y el amarillo, ¿verdad? Y las personas en muchos casos que son daltónicas, en algunos casos ni siquiera pueden ver ningún color. Entonces, miren cómo cambia la percepción de acuerdo incluso a condiciones biológicas u orgánicas. ¿Cómo va a cambiar esa percepción? ¿Vale, chicos? Exacto, así es. La percepción varía. O de pronto, a nivel cultural, si usted se desarrolla o se crió en alguna parte del mundo donde la interpretación de algún estímulo, no voy a tocar un ejemplo porque no quiero cometer errores de cultura, pero si usted probablemente se crió en un contexto cultural donde ciertos estímulos, ciertas situaciones tienen un significado diferente, usted va a interpretar dicho estímulo, dicha situación específica de manera diferente. Es decir, entonces la cultura, ¿verdad? Condiciones orgánicas, y lo hablábamos ahorita, van a influir en la percepción. Su estado emocional también va a influir.
Si usted se siente triste y una persona viene y le habla en un tono que usted sí percibe como un tono de rechazo, que probablemente se va a poner más triste, va a agudizar esa tristeza. Mientras que si usted está, ejemplo, un estado anímico alegre, que una persona viene hablándole con un tono melancólico, que probablemente va a preguntarle y va a decirle cómo estás, qué tienes, etcétera. ¿Vale? Permítame un segundo. Entonces, chicos, ¿es clara la información hasta el momento o no es clara? ¿Es clara o no es clara? ¿Cuál es el primer proceso entonces? ¿Cuál va a ser el primer proceso entonces? ¿Cuál fue nuestro primer proceso? Así es, detección. Segundo, ¿cuál es? ¿Cuál es el segundo proceso, chicos? Traducción, muy bien. Tercer proceso. Exacto, muy bien. Entonces, mira, detección, traducción, interpretación, transmisión. ¿De qué va a depender? ¿De qué factores va a depender dicha percepción? ¿De qué factores? ¿De qué, de qué factores va a depender? La percepción en cada individuo. Experiencia, aprendizaje y estado anímico. Muy bien. Así es. ¿Vale? ¿Cuáles son los tipos de percepción? Los tipos de percepción son visual, auditiva, táctil, gustativa, olfativa, propioceptiva. Estos son los diferentes tipos de percepción. Vamos a discriminar entonces cada uno de ellos. Por un lado, la percepción propioceptiva o propiocepción es la capacidad que tiene el cuerpo para detectar la posición, el movimiento y el estado de los músculos y articulaciones, sin necesidad de usar la vista. Pero, ¿cómo funciona? Depende de qué. Depende de los receptores sensoriales llamados propioceptores, ubicados en los músculos, tendones y articulaciones. Estos receptores envían la información al cerebro, al cerebelo, ¿a través de qué? Del sistema nervioso, ayudando a coordinar movimientos y mantener el equilibrio. Ejemplo, saber la posición del brazo sin mirarlo, caminar sin pensar en cada paso, mantener el equilibrio con los ojos cerrados, tocar la nariz con el dedo sin mirar. La propiocepción es clave. ¿Para qué creen ustedes que es clave? Para el control motor, ya que puede entrenarse mediante ejercicios como el yoga, el equilibrio sobre una pierna o el uso de las superficies inestables. ¿Pudieran entonces ustedes referirnos a algún ejemplo de
propiocepción. Un ejemplo de propiocepción. Entonces, miren cómo el cerebro es tan maravilloso que nos permite hacer cosas sin ni siquiera nosotros pensar en ello. ¿Vale? Y esto a partir de la propiocepción y de nuestro sistema nervioso, que es tan importante. Por eso cuando hay alteraciones de tipo de sistema nervioso, mis amigos médicos que están aquí saben que hay muchísimas cosas que afectan a nivel cerebral. Por ende, hay muchas condiciones o muchos procesos que se ven alterados cuando una persona tiene afección en el sistema nervioso. ¿Vale? Entonces, las alteraciones de la percepción, ilusiones perceptivas, que pueden ser, por ejemplo, errores visuales provocados por el entorno. Ejemplo, una imagen que parece moverse. Dentro de las ilusiones afectivas tenemos la distorsión por el estado emocional, es decir, sentir que alguien nos sigue cuando estamos ansiosos. Mire todas las ilusiones que nosotros podemos presentar si tenemos alguna alteración de tipo nervioso. En las alucinaciones es otra alteración, la percepción auditiva, que pueden escuchar sonidos o voces inexistentes, que es muy común en la esquizofrenia. Una persona que va a consulta y que refiere escuchar sonidos o voces, tú lo escuchas. Escucha el niño que está gritando. Escuchas al niño que está jugando. Esto es común en la esquizofrenia cuando esos signos cuando llegan a consulta, las alucinaciones. Visuales, ver figuras o luces sin que esté presente, pero míralo, está ahí, está ahí. No lo estás viendo, él en su mente lo está viendo, porque hay una alteración. Olfativas y gustativas, percibir olores o sabores que no existen. Táctiles, sentir que algo toca la piel sin que ocurra realmente. Y las agnosias, visuales, auditivas y táctiles. Esta incapacidad de identificar los rostros y formas en la agnosia visual. En la auditiva, la dificultad para reconocer sonido familiar. Y en las táctiles, no identificar objetos solo con el tacto. Estas son algunas de las alteraciones de la percepción. Otras alteraciones puede ser la despersonalización y disrealización, que no son más que sensaciones de desconexión de la realidad o del propio cuerpo. Un ejemplo es sentir que el mundo es irreal o que uno mismo no existe, que se despersonalizó por completo. Siente que nada es realidad, percibe que nada es realidad en su entorno y que ni siquiera usted mismo está en este plano real. Es una de las alteraciones de la percepción. La sinestesia es la experiencia perceptiva en la que un estímulo provoca la activación de otra modalidad sensorial. Ejemplo, ver colores al escuchar música o saborear palabras. Bueno, estas sinestesias me llaman un poco la atención.
¿Alguno de ustedes les ha pasado, por ejemplo, ver colores al escuchar música? ¿O algún otro ejemplo? Sí. Oh, interesante, Cristian. Interesante, interesante. Ok. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas causas de las alteraciones perceptivas? Están en los trastornos neurológicos, como el daño cerebral, la epilepsia, las migrañas, los trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia, la depresión severa, la ansiedad extrema, consumo de sustancias, obviamente, alucinógenas, como el LSD, la psilocibina y el alcohol. Un déficit sensorial, como la ceguera, la sordera parcial, y una fatiga extrema o estrés. También puede provocar ilusiones transitorias. La persona en un grado alto de estrés puede en algún momento tener algún tipo de alteración de la percepción. Una persona en alto grado de estrés, por ejemplo, de estrés postraumático, si una persona ha sufrido alguna situación que le ha generado estrés postraumático, muy probablemente algunos estímulos le van a provocar ciertas ilusiones transitorias, ya sea, como lo veíamos aquí, incluso alucinaciones, ¿verdad? O cualquier otro tipo de alteración por precisamente el trauma que ha sufrido esa persona. O por otro lado, una persona que está atravesando por una depresión severa diagnosticada puede también presentar, diagnosticada o no, puede también presentar algún tipo de alteración de la percepción, ¿vale? Las personas que en algún momento han consumido sustancias psicoactivas alucinógenas, muy probablemente han tenido también algún tipo de alteraciones de la percepción. Hay algunas personas que prefieren, al momento de haber consumido algún tipo de sustancia psicoactiva, haber tenido incluso despersonalizaciones, ¿vale? O a veces que no se acuerdan de nada, ¿no? Cuando han tomado mucho alcohol también. O creen que es otra persona la que les está hablando, por ejemplo. O abrazan a una persona con los ojos cerrados y le empiezan a decir otro nombre, ¿vale? Puede haber alguna alteración transitoria. Y en otros casos, hasta permanente, por ejemplo, en la esquizofrenia, ¿vale? Una persona que ha sufrido un daño cerebral, muy probablemente va a tener alteración de la percepción. Ok, entonces hablábamos de los procesos psicológicos básicos. Dentro de estos procesos está la atención, pero
es la atención. La atención no es más que un proceso cognitivo que nos permite seleccionar y concentrarnos en ciertos estímulos mientras ignoramos otros. Es esencial para el aprendizaje, la memoria y la toma de decisiones. Miren esta diapositiva. Muy probablemente para usted leer esta diapositiva tuvo que poner su foco atencional aún más en ella. ¿Por qué? Porque las palabras no están tan lejanas, es decir, están un poco más cercanas. Entonces cuesta un poco más el proceso atencional. Entonces, nuestro foco atencional está en este momento en esta clase, pero su foco atencional está también viendo la diapositiva con mayor detenimiento, porque no es común ver las letras tan pegadas. Pequeño ejercicio. Entonces, la atención es el proceso cognitivo que nos va a permitir seleccionar y concentrarnos, como les decía ahorita, en ciertos estímulos mientras ignoramos otros. ¿Vale? Dentro de los tipos de atención están la atención selectiva, que no es más que la capacidad de enfocarse en un solo estímulo, ignorando distracciones. Ejemplo, leer un libro en un café ruidoso sin distraerse con el sonido ambiente. ¿Cuánto nos cuesta esta atención selectiva, verdad? En muchos casos nos ha pasado que estamos en un contexto donde hay muchos estímulos y tenemos que concentrarnos en lo que estamos haciendo. Tener nuestro foco atencional en una sola, en una sola situación, habiendo demasiados estímulos externos. A esto le llamamos atención selectiva. Seleccionamos el estímulo al cual vamos a poner todo nuestro foco atencional. Vamos a depositar todo nuestro foco atencional. Otro tipo de atención puede ser la atención sostenida, que no es más que mantener la concentración en una tarea durante un periodo prolongado, lo que estamos haciendo en este momento. Ejemplo, tomar apuntes en una conferencia de 2 horas sin perder el hilo conductor. ¿Vale? Lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Tenemos todo nuestro foco atencional en nuestra clase. Atención dividida. La capacidad de atender a varias tareas a la vez, conducir mientras se escucha una conversación. Las mujeres tenemos, no quiero que esto suene no quiero que lo malinterpreten, pero muy probablemente las mujeres podemos, en muchos casos, estar, por ejemplo, lavando, pero a la vez cocinando, pero a la vez atendiendo al niño en brazos. Es decir, nuestra atención está dividida. No digo que los hombres no puedan, pero esto es un ejemplo claro de esta atención dividida. ¿Cómo podemos hacer varias cosas a la vez y hacerlas bien? Los hombres también pueden, claro. La atención alternante, cambiar el foco de atención de una tarea u otra
sin perder la eficiencia. Ejemplo, responder un mensaje en el celular y luego volver a trabajo sin control. Muy probablemente aquí conectados hay personas que puede que se encuentren en sus lugares de trabajo. Entonces, tienen una atención dividida porque están en el trabajo y están también en la clase. Y en algún momento puede cambiar a una atención alternante. Se conectan de toda la clase porque no tienen en el momento que hacer algo específico en el trabajo. Luego vuelven al trabajo, no pierden el hilo conductor y vuelven a conectarse a la clase. ¿Cuáles son los tipos de atención entonces, chicos? ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los tipos de atención anteriormente vistos? Exacto, chicos, muy bien. Selectiva, sostenida, dividida, alternante. Muy bien. Alteraciones en la atención. Está la distraibilidad, aproxesia, hiperprocesia e hipoprocesia. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Vale? Distraibilidad. ¿Qué es eso de la distraibilidad? Es la dificultad para mantener la atención en un estímulo o en una tarea debido a la facilidad a la que, con la que otros estímulos internos o externos interrumpen. ¿Cuáles son las características de esta distraibilidad? Las características son el cambio frecuente del foco atencional sin un control voluntario, es decir, usted pierde el foco atencional sin usted mismo controlarlo de un momento a otro, se distrae, está corriendo, de pronto tiene que llegar rápido al trabajo, está cambiándose, de un momento a otro se distrae, deja la llave. No se acordó de la llave o simplemente las dejó en un lugar. Cuando usted va al carro, recuerda que no tiene la llave porque se distrajo, las colocó en qué lugar, no se acuerda. Se distrajo por otra actividad que estaba haciendo. Que en el momento su foco atencional estaba en esa actividad. ¿Ya? Dificultad para completar tareas o seguir instrucciones. Claro, si usted se distrae realizando una acción en específico, probablemente usted no va a terminar de realizar dicha tarea. ¿Vale? Sensibilidad excesiva a ruidos, movimientos o pensamientos propios. ¿Cuáles son las causas y los trastornos asociados? Trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Ayer lo veíamos, una persona con TDAH, muy probablemente, es una persona que se va a distraer con mayor facilidad. En la ansiedad o el estrés, la mente se enfoca en las preocupaciones, se distrae, porque su foco atencional está en la preocupación. Trastornos del estado del ánimo como la depresión que afectan la concentración, la falta de sueño, la fatiga y el uso de sustancias que alteran la función cognitiva. Un ejemplo de esto que es, alguien con distraibilidad puede empezar a leer un artículo, pero a los pocos minutos se ve interrumpido por una notificación del teléfono, una conversación cercana
o sus propios pensamientos sin poder retomar fácilmente la lectura. Se diferencia de la hipoprosexia, que es una reducción generalizada de la atención, mientras que en la distraibilidad el problema es la facilidad con la que la atención cambia de foco. Ustedes me pueden dar un ejemplo de distraibilidad. Ok, así es. Otro ejemplo de distraibilidad. ¿Quién me puede dar otro ejemplo? De distraibilidad. Otro ejemplo. Ok. Después de que esté viendo un artículo en su celular, un documento, un PDF, un libro que descargó porque quiere verlo, quiere leerlo, pero llega una notificación de WhatsApp, llega una notificación de cualquier otra red social, se pierde el foco atencional, se va a esa distracción, muy probablemente en muchos casos se termina la lectura, se deja de leer y se coloca en ese otro estímulo. Y cuando va a volver a leer, no sabe por dónde quedó. ¿Vale? Así es, René. Muy bien. Así es, Jaime. Entonces, en la hiperprosexia es un trastorno de la atención caracterizado por un aumento excesivo y anormal de la concentración en un estímulo o en una actividad específica. ¿Cuáles son las características? Una atención intensa y sostenida en un solo estímulo, la dificultad para cambiar el foco de atención, puede acompañar episodios de manía, ansiedad o consumo de sustancias. Se observan criterios trastornos neurológicos y psiquiátricos. Ejemplo, una persona con manía puede enfocarse obsesivamente en una tarea durante horas sin notar el entorno. En estado de ansiedad intensa, alguien puede fijarse en un solo pensamiento de manera obsesiva. Aunque parece útil en algunos contextos, porque claro, al tener nuestro hiperfoco en una sola situación, esto pareciera ser muy bueno, pero en algunos casos la hiperprocesia puede ser incluso incapacitante, ya que dificulta la adaptación a cambios y la atención equilibrada a múltiples estímulos. ¿Alguien puede darme un ejemplo de hiperprocesia? ¿Pueden darme un ejemplo de hiperprocesia, chicos? Diferente al que acabo de mencionar. ¿Ninguno? Oh, sí, la hiperprocesia más que todo cuando está el foco atencional en una sola actividad.
Pero no solo eso, sino que, como su nombre le indica, hiper, está demasiado enfocado en una sola cosa. Pueden haber los estímulos generales exteriores que sean, pero no va a dejar de estar su atención focalizada en una sola cosa. En el autismo claramente se ven, así es, Gabriela. Ellos en algún momento tienen tendencia a hacer una actividad específica y su foco atencional es uno solo, allí. Hablan un tema por horas. Claramente. Excelente. Muy bien, chicos. La hipoprosexia. Así es en el autismo moderado. También los juegos repetitivos, así es. Un juego y pueden durar jugando mucho tiempo. Y su foco atencional está allí. Ok, la hipoprosexia. La hipoprosexia es un trastorno de la atención caracterizado por una disminución o debilitamiento de la capacidad para concentrarse y mantener la atención en lo objetivo. ¿Cuáles son las características? Dificultad para enfocarse en una tarea o conversación, fácil distracción de estímulos irrelevantes, ante estímulos irrelevantes, la lentitud en el procesamiento de la información que puede ir acompañado de fatiga mental. ¿Cuáles son las causas y los trastornos asociados? Trastornos neurológicos como la demencia, traumatismo craneoencefálico, trastornos psiquiátricos como la depresión y la esquizofrenia, los estados de fatiga extrema o el estrés, consumo de sustancias o efectos secundarios de medicamentos. Ejemplo, chicos, cuando un paciente viene a su consulta para mis amigos terapeutas, viene a su consulta, una de las preguntas que usted debe hacer dentro de su historia clínica es preguntar a mi paciente, ¿ha tenido usted algún traumatismo craneoencefálico? ¿Ha tenido usted en algún momento algún trauma a nivel de la cabeza? Importante preguntarlo en la historia clínica, ¿vale? Porque si de alguna u otra forma usted puede saber que puedes derivar de este trauma, ¿vale? Un ejemplo, por hipoprosencia puede leer una página de un libro varias veces sin retener la información. O perder el hilo de una conversación con facilidad. Se diferencia de la aproxexia, que es la ausencia total de la atención. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de hipoprosexia? Entonces, miren, a diferencia de la hiper, la hipo es la dificultad para mantener la atención. Es esta persona que se distrae con cualquier cosa. Cualquier cosa lo distrae. Cualquier estímulo. ¿Vale? La aproxexia es la ausencia total o casi total de la atención, lo que impide que una persona se concentre o responda a estímulos del entorno. Es el nivel más grave de los trastornos atencionales. ¿Cuáles son las características? Las características son la incapacidad para enfocar o mantener la atención,
la falta de respuesta a estímulos externos, la dificultad extrema para procesar la información que puede acompañarse de letargo o desconexión de la realidad. ¿Cuáles son las causas y los trastornos asociados? Trastornos neurológicos graves como la demencia, los traumatismos cerebrales, estados de coma o semicoma, la depresión severa o psicosis, la fatiga extrema o shock. Un ejemplo de aproxexia. Una persona con daño cerebral severo puede no reaccionar a sonidos, luces o el habla de otra, mostrando una desconexión total. Se diferencia de la hipoprosexia, que es una disminución de la atención y de la distractibilidad, donde la atención cambia constantemente sin control. Es decir, en la prosexia ya esta persona no tiene capacidad para mantener la atención. Mientras que en la hipo le cuesta, la aprosexia es la incapacidad. ¿Vale? ¿Cómo vamos hasta ahora, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Es clara la información hasta el momento? Ok. Dentro de las alteraciones, anteriormente vistas, también podríamos ver el TDAH, que es la dificultad crónica para mantener la atención acompañada de impulsividad. ¿Vale? Entonces, del TDAH ya hablamos el día de ayer. ¿Cómo mejorar la atención? Dormir bien y mantener una rutina de descanso. Practicar ejercicios de mindfulness y meditación. Organizar las tareas en bloques de tiempo, como la técnica Pomodoro. Reducir distracciones y mejorar el ambiente de trabajo. Mantener una alimentación equilibrada y hacer ejercicio. Son algunas de las alternativas para mejorar la atención. Voy a detener aquí. ¿Ustedes saben cuál es la técnica Pomodoro? ¿La han escuchado en algún momento? ¿Cuál es la técnica Pomodoro? ¿La han escuchado? ¿En algún momento la han escuchado? ¿O es primera vez? Primera vez, ¿no? Entonces, chicos, la técnica Pomodoro es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros a gestionar el tiempo y la productividad. Esta herramienta fue desarrollada por Francesco Cirillo por allá en 1980. El nombre Pomodoro proviene del italiano que significa tomate, ya que Cirillo utilizó
un temporizador en forma de tomate para ayudar a mantener el ritmo de trabajo. La técnica Pomodoro, ¿en qué se basa? Se basa en la idea de trabajar en intervalos cortos y enfocados, separados por causas breves. A continuación, les voy a presentar un ejemplo. Nosotros tenemos nuestro foco atencional, por ejemplo, aquí en esta clase. Seleccionamos esta tarea específica. Pone nuestra atención, depositar toda nuestra atención en la clase. Entonces, usted está en total atención aquí, pero establece, o por lo menos yo como docente, es una de las técnicas que utilizo, y es que tomo el tiempo para que en un tiempo acorde y razonable tengamos un breve descanso, ¿vale? Y luego nuevamente retomamos. Y así, por nuestras 4 horas de clase. En algunos casos pasa que en la técnica Pomodoro utilizan como tal un temporizador donde van a colocarlo para que suene en 25 minutos o cualquier tiempo que a ustedes les parezca adecuado. Entonces usted dice, ok, voy a realizar esta tarea, 1, 2, 3, 4, 5 tareas en todo el día. Entonces, voy a hacer mis tareas A. Coloco mi temporizador, ya no me preocupo del tiempo, sino que simplemente coloco el temporizador. Usted dice, me voy a dedicar 45 minutos a realizar esta tarea. Usted coloca su temporizador, establece su foco de atención en dicha tarea y cuando suene ese temporizador, usted va a tomar una breve pausa, ¿vale? Que son aproximadamente 5 minutos, donde usted se relaja, tira los brazos, se mueve, etcétera, toma agüita y luego nuevamente retoma esta tarea específica. Y así repite el ciclo durante 2 o 4 pomodoros. ¿Vale? Luego de 4 pomodoros, es decir, de 4 momentos en los que usted ya ha hecho este ejercicio, toma entonces un descanso breve. O perdón, un descanso largo, que puede ser entre 15 y 30 minutos. Es una de las técnicas que si ustedes han prestado atención, yo he utilizado en mis clases con ustedes para precisamente mantener el foco atencional. Hacemos pausas activas, les doy descansos entre las clases para mantener nuestro foco atencional. ¿Vale? Los intervalos de tiempo van de 45 minutos o más, en algunos casos, según así lo refieren, y el descanso de 5 minutos para estirarnos, etc. Luego de 4 pomodoros, un descanso un poco más largo de 15 a 30 minutos. Esto es una de las técnicas para mejorar nuestra atención. La meditación, muy buena. El mindfulness también. Dormir bien. Si usted no duerme bien, probablemente su foco atencional va a reducirse. Usted tiene que tratar de reducir sus distracciones. Si usted es una persona que probablemente al llegar las notificaciones del celular, usted se va a distraer, no le digo que quítela porque en muchas ocasiones no se puede. Usted tiene que estar al pendiente de pronto de una notificación, de un mensaje, de su trabajo, etc. Pero si usted puede hacerlo, yo le invito a que lo haga. Porque una de las cosas que crea mayor distractibilidad son los aparatos electrónicos. ¿Vale? Y claro, mantener una alimentación diaria equilibrada y hacer ejercicio. El ejercicio es un excelente aliciente
para mejorar nuestra atención. Entonces, dentro de los procesos de memoria y sus alteraciones, y aquí nos vamos a adentrar un poco más a lo que es la memoria. ¿Pero qué es la memoria? La memoria es el proceso cognitivo que nos permite codificar, almacenar y recuperar la información. Es esencial para el aprendizaje, la identidad y la toma de decisiones. Antes de tocar la memoria, vamos a hacer una pequeña pausa activa. Vamos a levantar nuestros hombritos de adelante, de atrás, nuestra cabeza. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, chicos, en el proceso de memoria, ¿qué es la memoria? Es el proceso cognitivo que nos permite codificar, almacenar y recuperar la información. Ahorita estábamos hablando de la atención, ahora hablamos de la memoria. Es esencial para el aprendizaje, la identidad y la toma de decisiones. Si nosotros tenemos alteraciones a nivel de memoria, obviamente no vamos a poder codificar, no vamos a poder almacenar recuerdos, aprendizaje, ni recuperar nuestra información, dependiendo del caso. Fases de la memoria: codificación, almacenamiento, recuperación. Así como en la atención había unas fases, en la memoria también hay unas fases. Ejercicio de memoria. ¿Cuáles eran las fases a nivel atencional? Descríbanmelos aquí en el chat. ¿Cuáles eran? Las fases. A nivel de atención, ¿cuáles eran? ¿Quién me las recuerda? Entonces, mientras que vamos escribiendo ahí en el chat, las fases de la memoria son la codificación, almacenamiento y recuperación. Dentro de la codificación tenemos la transformación de la información en una representación que el cerebro puede almacenar. En el almacenamiento tenemos la retención de la información, que puede ser de corto o largo plazo. Y en la recuperación, acceder a información cuando sea necesario. Muy bien, Nixon, así es. Detección, traducción, interpretación y transmisión. Excelente. Entonces, en la fase de la memoria, se codifica la información, ¿verdad? De forma que el cerebro lo pueda asimilar y almacenar. Se almacena la información para que luego entonces podamos recuperarla. Si no la almacenamos, no la podemos recuperar. Si usted no aprendió algo, muy probablemente cuando quiera recordarlo, no se va a poder recordar, porque no hubo un almacenamiento de dicha información. ¿Vale? ¿Cuáles son entonces nuestros tipos de memoria? Memoria sensorial, en milisegundos a segundos, retiene la información sensorial brevemente. La memoria a corto plazo, de segundos a minutos, que retiene información de forma limitada entre 7 a más elementos.
Y la memoria a largo plazo, días, años o toda la vida. Es una capacidad que tiene el cerebro que es ilimitada para almacenar recuerdos y conocimientos. ¿Vale? Memoria sensorial, la memoria más breve, la a corto plazo, que retiene la información de manera limitada, ¿vale? De ciertos elementos. Y de largo plazo, que ya es totalmente ilimitada. Alteraciones de la memoria. Tenemos la hipermnesia en el aumento anormal de la capacidad de recordar detalles, como por ejemplo recordar eventos con precisión extrema, como en el síndrome de Savant. Paramnesis, tenemos el déjà vu, el jamais vu y las confabulaciones. Dentro de las paramnesias tenemos entonces la sensación de haber sentido, de haber vivido una situación antes. El déjà vu, sentir que algo familiar es completamente nuevo. Las confabulaciones, inventar recuerdos falsos sin intención de mentir. Y en la demencia, un deterioro progresivo de la memoria y otras funciones cognitivas. Ejemplo, el Alzheimer, que afecta la memoria episódica y el reconocimiento de personas. Yo creo que la mayoría aquí ha tenido en algún momento algún déjà vu. ¿O no? En algún momento que usted pensó de pronto, ¿verdad? Que estaba en cierto lugar con cierta persona. Ya yo estuve aquí, ya yo vine aquí, ¿verdad? Es tan frecuente. Entonces, el síndrome de Savant es un trastorno, para los que no lo han escuchado, es un trastorno neurológico bastante raro, en el que una persona con discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo, como el autismo, presenta habilidades excepcionales en áreas específicas, como la música, la memoria o el arte. ¿Vale? Entonces, cuando vemos que personas con algún tipo de trastorno pueden ser muy buenos para alguna cosa en específica, ya sea la música, ya sea el arte, la danza. ¿Por qué? Porque mantienen un hiperfoco. Mientras que tú no te das cuenta de ciertos detalles, a ellos les es un poco más fácil tener precisión de ciertos detalles. El dibujo así es. ¿Vale? Entonces, dentro de las causas de las alteraciones de la memoria tenemos las neurológicas, como el Alzheimer, el Parkinson, los traumatismos craneales. Una persona que tiene alguna afección de Alzheimer, Parkinson o traumatismos craneales, muy probablemente va a tener algún tipo de alteración. Psicológicas, como por ejemplo el estrés, la ansiedad, la depresión y los trastornos de estrés postraumático, el consumo de sustancias como el alcohol, las drogas y ciertos medicamentos, y los factores ambientales como la falta del sueño y la deficiencia de la vitamina B2. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos?
¿Es clara la información hasta el momento, chicos? ¿Cómo vamos? Ok. Yo sé que es bastante condensada esta información, bastante gruesa. Es mucho lo que tenemos que aprender. Es por eso que se genera un material de estudio para que muy probablemente todo lo visto en clase no se va a retener en nuestra memoria, ¿verdad? Por ello es muy importante tener este material para que usted en casa, en su tiempo libre o en su tiempo de descanso, usted lo pueda revisar, nuevamente leer, nuevamente recordar, ¿verdad? Utilizar esa memoria a mediano plazo para que se almacene en nuestra memoria a largo plazo, ¿vale? Entonces, chicos, ¿cómo vamos? ¿Bien? Ok. Entonces, chicos, muy probablemente una persona, como les decía, con alguna de estas patologías, Alzheimer, Parkinson, traumatismos craneales, va a tener alteraciones, obviamente, de la memoria, alteraciones atencionales, etcétera. Una persona con estrés, ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático era una, yo se lo refería anteriormente, va a tener algún tipo de alteración. Una persona que ha consumido en algún momento sustancias psicoactivas de tipo alucinógeno va a tener algún tipo, en algún momento de alteración a nivel de memoria y concentración. La deficiencia de la vitamina B12. Muy probablemente, si usted es una persona que trabaja, estudia, es decir, hace varias cosas que requieren de atención, de concentración, de todos sus procesos psicológicos básicos, usted debería revisar el tema de la vitamina B12, porque una deficiencia de ella puede, en algunos casos, causar alguna alteración. ¿Cómo mejorar la memoria? Dormir bien, evitar el estrés, practicar ejercicios de memoria como los rompecabezas, lectura, aprender un nuevo idioma, hacer un diplomado, hacer ejercicio físico regularmente, mantener una alimentación rica en antioxidantes y omega 3, usar técnicas como las memotécnicas asociadas a acrónimos. Estos son algunos recursos para mejorar nuestra memoria. Yo les quiero preguntar algo a las personas que me han o que han escrito por el chat, que tienen algún tipo de trastorno como el autismo, etcétera. ¿Cuáles técnicas les sirven para mejorar la memoria o para tener una mejor memoria, para recordar de pronto las cosas, para que sea más fácil recordar algunas situaciones, etcétera? Y no solamente para ustedes, para todos en general. ¿Qué técnicas les ayudan? ¿Cuáles les sirven, chicos? ¿Cuáles creen ustedes que les sirven? Leer, hacer actividades recreativas,
El Google Calendar, muy bien. Ah, comer sardina, dicen que es bueno. Ok. Cuando se me dificulta recordar algo, hacer ejercicios de respiración. Fue uno de los que mencionábamos, así es. Hacer ejercicio físico, la repetición siempre me ha funcionado, ¿ok? Tener una agenda, los acrónimos, ¿ok? Tener una agenda. Ahorita hay muchos recursos en Internet. Está el Google Calendar, hay agendas virtuales, que incluso nos envían recordatorios, notificaciones de recordatorios para algunas situaciones en específico, ya sea una reunión, un compromiso, etcétera. Entonces, tenemos que hacer uso de esos recursos. Aide, yo uso la agenda virtual. Ok, muy bien, Aide. Entonces, tenemos que hacer uso de esos recursos para ayudar a nuestra memoria. Ahora también, si usted puede implementar dentro de su rutina diaria actividades como leerse al menos una o dos páginas de un libro que a usted le llame la atención para mejorar la memoria, ¿verdad? Usted a través del juego. En una de nuestras clases decíamos que la técnica del juego no solamente del juego, no es solamente para los niños, también para los adultos. Si usted es una persona que considera que puede tener déficit en la atención, la concentración, la memoria, o en cualquiera de los procesos psicológicos básicos, yo le recomiendo que practique algún deporte. Yo le recomiendo que pueda hacer puzzles, romper cabezas, sopas de letras que mejoren la memoria o ayuden a este proceso, ¿vale? Mantener una alimentación rica en antioxidantes, ahorita alguien nos refería que tomaba, que consumía atún, puede ser, sí, porque es rico en omega 3, ¿vale? Estos son algunos de los recursos que nosotros pudiéramos implementar en nuestra vida diaria. Jessica, ok, escribir, claro, escribir es una muy buena técnica. Las personas que escriben muy probablemente tienen una mayor memoria. Chicos, hay una autora que me gusta mucho, María Rojas Estapé, una psiquiatra, que habla precisamente de este recurso de la escritura, cómo mejora la memoria, la concentración, los procesos psicológicos básicos. Cuando usted pueda, lea un poquito acerca de eso, de la escritura a mano. Sí, hay muchos recursos tecnológicos y qué bueno que lo menciona Jessica, pero uno de los recursos que nosotros tenemos a la mano es precisamente la escritura y que pudiéramos implementar para mejorar nuestros procesos psicológicos básicos. ¿Vale? Muy bien. Permítame un segundo, por favor. Y como ustedes saben, a mí me gusta mucho utilizar recursos didácticos. Entonces, vamos a utilizar uno de ellos. Permítame un momento.
Vamos a jugar, ¿vale? Entonces, permítame un segundo. Ok, y aquí están todos viendo mi pantalla y vamos a empezar a jugar. Muy bien. Excelente, chicos. Muy bien. Les felicito. Quiere decir entonces que nuestra atención está al 100. Los felicito. ¿Les gustan este tipo de actividades? Me dice Eileen. Ok. Al principio nos costó, sí, porque fíjense que no habíamos prestado la suficiente atención para saber que era en el orden que salían los animalitos, ¿verdad? Entonces, luego que supimos que era en el orden que salían los animales, lo hicimos mejor. Entonces, miren, esto fue, esto fue un ejercicio muy dinámico, a través de un juego, como nosotros podemos mejorar nuestra memoria y nuestra concentración divirtiendo, ¿cierto? Ok. Entonces, chicos, aquí al chat voy a compartirles un documento Word de nuestra actividad en clase que debemos realizar en estas 2 horas subsiguientes de 10 a 12. ¿Por qué? Porque usted debe presentar dicha actividad el día lunes, ¿vale? Nuevamente nuestro encuentro. Entonces, permítame un segundo y ya se las comparto. Y cuando la reciban, por favor, me confirman con una manita arriba. Ya se las estoy cargando. Esta actividad es individual, ¿vale? Listo, ahí ya se las cargué. ¿En qué va a consistir la actividad, chicos? La actividad consiste, permítanme un segundo, en un segundo análisis de caso, chicos, pero ya enfocado a alteraciones, que fue nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Entonces, la actividad se supone le íbamos a hacer el 13, vamos a cambiar aquí la fecha, 15, ok. Entonces, describe un paciente con algún tipo de alteraciones anteriormente vistas, describiendo signos y síntomas de tu rol, cómo puedes ayudar o aportar a su calidad de vida. ¿Qué actividad puedes tú promocionar e implementar dentro del contexto en el que te desarrollas? ¿Vale? Voy a volver a reenviarles el documento para que todos lo puedan observar. Voy a reenviarles en este momento el documento nuevamente.
Listo, chicos, ahí se lo reenvié nuevamente. Me confirman que todos lo puedan observar para que entonces en este lapsus sí, recuerden que nosotros les enviamos las clases grabadas para que si usted no se pudo conectar, pueda nuevamente ver nuestra clase. ¿Vale? ¿Todos pueden ver el documento? Sí, chicos, está en el chat. Ok, lo voy a reenviar. Ya lo voy a reenviar. Permítame un segundo. Ah, ok. Ya entendí qué pasó. Estoy enviándoselo a una persona en específico. Ok. Ok. Sí, eso era. Ahora sí. Ok, ahora sí, ya se los envié. Confirmen, por favor. Chicos, entonces miren, estas 2 horas son autónomas. Usted puede realizar este taller en esas 2 horas, es decir, son autónomas, ¿vale? El día lunes, entonces nuevamente nos veríamos para revisar nuestra tarea y para finalizar nuestro tema de memoria y procesos psicológicos básicos, ¿vale? Entonces, chicos, no siendo más, les deseo entonces un feliz sábado. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, también me pueden ir preguntando antes de desconectarnos, por favor.